Ok, entonces seguimos con ejercicios de la unidad 2. En este caso vamos a resolver el ejercicio 248 que corresponde a lo siguiente. Está en la página 84 de su libro y dice que se trata de un tanque rígido que contiene vapor de agua a 300 grados centígrados y una presión desconocida. Cuando el tanque se enfría a 180 grados centígrados, el vapor empieza a condensarse. Nos pide que se estime la presión inicial en el tanque. Entonces, los datos que nos da en este caso sería primero la temperatura inicial, que sería igual a los 300 grados centígrados, y nos da la temperatura final, que serían los 180 grados centígrados. Entonces nos pide que determinemos la presión inicial en el tanque. ¿Sí? Entonces, en este caso, o para este problema, es importante que analicemos la información que nos está dando. Primero, se trata de un, un sistema que está enfriándose, ¿sí? No nos especifica la presión, lo único que nos dice es que tenemos una temperatura inicial de 300 grados y que tenemos una temperatura final de 180 grados centígrados. Entonces, en este caso, ¿qué más nos dice? A ver. Ahí fíjense bien, tenemos un dato importante que nos dice que primero contiene vapor de agua a 300 grados centígrados. Entonces nos dice que cuando el tanque se enfría a 180 grados, el vapor empieza a condensarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el vapor llegó a 180 grados centígrados, alcanzó el estado de saturación. Y si la temperatura inicial estaba por encima de esa temperatura, entonces en el estado inicial estaba como vapor sobrecalentado. Por lo tanto, vamos a ver esto. O sea, vamos a dibujar el diagrama para tratar de entender un poquito más este sistema, ¿sí? Aquí es donde tenemos que aplicar la parte teórica. Les digo, tenemos aquí, lo único que conocemos es la temperatura, y en este caso digamos que la presión no la conocemos, por lo tanto vamos a ponerlo en una de volumen específico, metros cúbicos por kilogramo, y temperatura en grados centígrados. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que estas son nuestras líneas de saturación, aquí tendríamos el punto crítico. Entonces, les digo que la clave está en que nos dice que en el estado final, a los 180 grados centígrados, empieza a condensarse, quiere decir que estaría en el estado de saturación. Aquí sería temperatura 1 y serían los la temperatura 2 serían los 180 grados centígrados. Solamente por ese pequeño detalle que nos dice que es cuando el vapor empieza a condensarse. Entonces, a ese valor de vapor, aquí tendríamos el volumen específico 1. Entonces, si a 350 grados centígrados, les digo que lo que ocurriría es que, ¿con qué color les pongo? Con verde. Si la temperatura inicial está a 300 grados centígrados, estarán de acuerdo conmigo que el volumen específico va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo vapor, nada más que a una temperatura mayor, porque va a estar en el estado sobrecalentado. Entonces, si la temperatura aumenta,
digamos que lo tengamos aproximadamente aquí. Este va a ser nuestro estado inicial, es decir, nuestro estado 1, y aquí va a estar la temperatura inicial de 300 grados centígrados. Aquí este es nuestro estado 2. Pero lo que ocurre con el volumen específico es que se mantiene constante. Entonces, lo que nos está pidiendo es la presión inicial, es decir, la presión acá. Entonces, lo que yo puedo conocer hasta aquí es que a 180 grados centígrados el volumen específico va a ser igual que el de allá, pero en el estado de saturación. Entonces ahí yo voy a determinar, ¿dónde dejé mis tablas? ¿Dónde las dejé? Aquí voy a determinar entonces que a 180 grados centígrados me voy a mi tabla, a la A4, y determino que a 180 grados centígrados, 180, aquí está, le corresponde una presión de 1.0021 megapascales. Entonces, ¿dónde dejé el marcador? Acá está. Ok, entonces, de aquí yo determino que a 180 grados le corresponde una presión de 1.0021 megapascales. Pero lo que a mí me interesa sacar de ahí es el volumen específico del vapor, que sería este de aquí. Entonces, de aquí yo saco que el volumen específico del vapor saturado sería 0.19405. 0.19405 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Porque ese sería en el estado final, el volumen específico, porque yo sé que está aquí en la línea de saturación. Entonces, ¿cómo le hago para saber la presión inicial? Lo que voy a hacer es que yo sé que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, pero la diferencia está en que uno está a 180 grados y el otro está a 300 grados. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a ir a mis tablas de vapor sobrecalentado y lo que voy a hacer es buscar a 300 kilopascales, a 300 grados centígrados, voy a tratar de encontrar este valor de volumen específico, ¿sí? Es decir, me voy a ir a 300 grados y no, pues 26, 5, 2, entonces tengo que buscar más o menos un valor de 0.1, entonces 0.3, 0.2, 0.7, ya 0.2, 0.2, 0.2, 0.1, 8 y 0.21. Ok, aquí está. Fíjense bien. A este valor, aquí tengo la presión y aquí tengo la temperatura. Si yo busco a 300 grados centígrados, yo veo aquí los valores de volumen específico, que sería 0.25, aquí 0.23 y aquí 0.18. Entonces, ese valor de volumen específico que yo tengo ahí está entre la presión de 1.2 megapascales y la presión de 1.4 megapascales. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a interpolar y voy a sacar la presión a la que me daría ese volumen específico, ¿sí? Entonces, de aquí resulta que si yo interpolo
entre un valor de presión y un valor de volumen específico. Este lo tendría en kilopascales y este lo voy a tener en metros cúbicos por kilogramo. Yo tengo que a es más, lo voy a poner en megapascales. Que a 1.2 o a 1.20 megapascales, ambos están a 300 grados centígrados. ¿Sí? Aquí voy a anotar 1.20 le corresponde un volumen específico de 0.2138 y a uno de 1.4 le corresponde 0.18228, ¿sí? Y mi dato de volumen específico es 0.19405. Entonces, si yo tengo que esta es X y esta es Y, lo que voy a hacer es que voy a interpolar de la forma en que lo he venido haciendo. Me voy aquí a modo, le doy en stat, que es la opción número 2, le doy otra vez la opción 2, aquí, y meto mis datos. Entonces, para meter mis datos, pues le voy a poner ahí 1.20 igual 1.40 igual, me aparecen ahí. Luego con estas flechitas me muevo al valor de Y, que va a ser 0.2138 igual y 0.228 igual. Entonces tengo mis datos ya aquí. ¿Sí se alcanza a ver o no? ¿Sí? Ahí están. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que me voy a salir de aquí, y me voy a ir a Shift, le presiono el 1 para que me dé las opciones de Start, le presiono 5 para que me lleve a regresión, y en este caso lo que a mí me interesa es saber el valor de X, por eso le voy a poner la opción 4, y me voy a recorrer para ponerle el valor de Y, que estaría acá, que sería 0.19405 igual. Entonces obtengo que sería una presión de 1.325, aquí, voy a poner 1.325 megapascales. Entonces, esa sería básicamente la presión inicial. 1.325 megapascales, ¿sí? Entonces, si se fijan, este problema estuvo un poquito más difícil en la parte analítica que la parte de cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer varias deducciones mediante este diagramita y mediante la información que nos da. Entonces, a esto es a lo que me refiero con que tienen que ir desarrollando la habilidad poco a poco. Se tienen que tomar su tiempo, pensar, analizar, ver qué información es la que tengo, qué información tengo en las tablas, qué es lo que ocurre en un proceso. Imaginarme de, ok, está esta temperatura, si disminuye, qué pasa con el volumen, qué pasa con la presión, qué pasa con la temperatura. Poderlo ver en un diagrama de este tipo, poder sacar información de las tablas, hacer uso de herramientas matemáticas como la interpolación, el uso de fórmulas, etcétera, para poder llegar al resultado que me interesa. Entonces, pues este sería el ejercicio 248. En este caso, me imagino que puede haber un poco de dudas en cuanto a cómo llegamos a esa deducción, pero bueno, vamos a ir aclarando las dudas en clase y cualquier cosa, pues estamos en comunicación.